que cada vez más se unan a la transmisión en video en vivo a través de www.rumba985fm.com. Allí podrán no solamente escuchar, sino observar nuestra conversación y nuestra dinámica en cabina. Doctor Francisco Álvarez, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros y atender a nuestra invitación, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Hay muchos temas que podríamos conversar con un abogado penalista. Este país pareciera que siempre está movido en ese ámbito. Pero en particular le invitamos porque queremos conversar sobre el tema de la ley de extinción de dominio, sobre ese proyecto de ley que está en discusión desde hace mucho tiempo, pero que en este momento en particular el senador Antonio Taveras Guzmán de la provincia de Santo Domingo se ha dedicado a impulsarlo con una mayor fuerza y pareciera, todo indica que hay una posible aprobación en un corto plazo. Pero la gente no sabe qué es eso de la ley de extinción de dominio. O sea, nosotros, los comunes, los que no tenemos mucho dinero, ¿verdad? Que no tenemos grandes propiedades, queremos saber de qué es, o sea, a qué viene esto, de qué se trata, cómo nos afecta al dominicano común y corriente. Claro, y yo pienso que quizá una de las mejores maneras de comenzar esa conversación es entendiendo qué es lo que viene a suplir la extinción de dominio. Al día de hoy nosotros tenemos una legislación penal que luego de tú culpar a alguien de un hecho, juzgarlo y condenarlo, tú puedes acceder entonces a sus bienes. Eso quiere decir que si alguien, por ejemplo, es acusado de narcotráfico, cuando lo condenan, entonces a raíz de esa condena tú puedes quitarle sus bienes. El problema con eso es que el proceso penal a veces dura años, a veces muy rápido, a veces muy lento. Entonces, un proceso penal que dure 2, 3, 4 años hace que durante esos 4 años los bienes de esa persona se mantienen fuera del ámbito del control del Estado. A veces se deterioran. Y de los del propio involucrado. Sí, claro, claro. A veces se deterioran, a veces se mal administran y a veces se desaparecen. La ley de extinción de dominio o la figura de la extinción de dominio es o busca hacer una solución a ese problema, porque quienes la promueven dicen o la definen como un juicio al bien, no a la persona. ¿Qué quiere decir eso? Que el Ministerio Público dice cómo tú compraste esa villa en Casa de Campo y si tú no puedes probar cómo la compraste, entonces ellos te la quitan. El problema con eso es que se están violando, entre otros derechos, uno que es, para mí el más importante, que es la presunción de inocencia. Y la razón es muy sencilla. Para tú condenar a una persona, tú tienes que probar primero que el hecho ocurrió, que lo hizo él, que lo hizo con un conocimiento X, y luego entonces que él es culpable de ese hecho. Y por eso es que cuando tú le quitas sus bienes, después de esos 4 años, siguiendo el mismo ejemplo, no hay duda de que él es el culpable. Sin embargo, con la ley de extinción de dominio se buscaría darle una herramienta al Ministerio Público de evitar el juzgar a la persona. Es decir, esa persona pudiera ser inocente, pero si no puede probar cómo adquirió ese bien, esa casa en Casa de Campo, por ejemplo, porque tiene una contabilidad desorganizada, el Ministerio Público pudiera quitársela sin un debido proceso a su persona y sin una sentencia que diga que él es un narcotraficante. Ok, pero allí viene una primera gran discusión y es el hecho de que las personas dicen, bueno, es que no se puede hacer un juicio paralelo, un proceso en paralelo, civil, como sería en este caso, sin que haya una, y mucho menos en un menor tiempo, sin que haya una sentencia firme en el aspecto penal. Entonces, ¿cómo funciona eso? Claro, porque el problema es que en el estado actual de las cosas, el Ministerio Público o el Estado Dominicano tiene que esperar que el proceso penal culmine al 100% para poder tener acceso a los bienes. ¿Qué sucede? Cuando ustedes ven, por ejemplo, casos, y voy a mencionar un caso concreto, un caso, por ejemplo, como el de Quirino. Quirino, cuando se va del país, extraditado, todos sus bienes en el país se quedan a merced de su retorno. Es decir, el Ministerio Público y el Estado Dominicano no pudieron quitarle esos bienes, porque como él no fue juzgado aquí y se va a Estados Unidos, no había una herramienta judicial que le permita al Ministerio Público decir, me llevo estos bienes y lo vendo o lo utilizo para algo que sea socialmente relevante. Porque es que se necesita una sentencia firme en el Estado, en el derecho penal, para tú poder acceder a los bienes. Sin embargo, eso que a veces, ahora o últimamente estamos viendo mucho en la prensa, que se ve como algo malo, ese trayecto, es real y efectivamente una de las conquistas más grandes del derecho penal en nuestro país y en el mundo. Porque antes a ti te podían apuntar, decir que tú eres culpable
y a raíz de eso iniciarte un proceso penal que de una forma u otra, luego de que se resuelva todo lo que se tiene que resolver procesalmente, pueda decir si tú eres culpable o no, y ahí te podían quitar tus bienes. Sin embargo, con la ley de extinción de dominio, tú evitarías ese juicio que para mí es lo más grave de todo, y además agrega dos cosas muy importantes, y es que tú puedes hacerlo de manera retroactiva y sin una prescripción que aplique. ¿Qué quiere decir eso? Que no es de aquí en adelante, sino que con esa ley ellos pudieran ir a cosas que ocurrieron antes de la promulgación de la ley y entonces juzgar cómo un bien fue adquirido antes de la ley sin importar el tiempo, porque al ser también imprescriptible quiere decir que ellos pudieran ir a una transacción de 1950, decir que esa transacción de 1950 fue ilegal y a raíz de eso desenmarañar todas las compras y ventas que ocurrieron luego de eso y quitárselo a una persona al día de hoy que pudiera ser un comprador de buena fe. Entonces, esas garantías que al no ser un proceso penal, entre comillas, la ley quiere circunvalar, evitarlas, volarlas, son las mismas garantías que nos han asegurado a nosotros que vivimos en un Estado de Derecho. Si yo mañana a usted lo acuso, usted tiene la tranquilidad de que hay un proceso judicial que va a determinar si usted o no es culpable. Con esto, ese proceso judicial que se crearía a raíz de la ley de extinción de dominio existe, pero es expedito y es al bien, no a la persona. Y le voy a poner un ejemplo. A usted pudieran quitarle su villa en casa de campo, diciendo que usted fue o que usted la adquirió producto del crimen organizado, y en 3 años a usted lo juzgan por eso y lo declaran inocente. Y ya su villa se la quitaron. Entonces, ese problema práctico de cómo tú puedes hilvanar la jurisdicción penal con el proceso penal y la jurisdicción penal con el proceso de extinción de dominio, crea serias contradicciones, que es lo que a la comunidad jurídica le ha llamado la atención. Como usted decía, es un proyecto que tiene mucho tiempo, sin embargo, la versión nueva sí tiene un relanzamiento. Primero, porque hay sectores externos que están apoyándola con muchísima vehemencia, y segundo, porque hay un relanzamiento de la política criminal del Estado, que de una forma u otra también se han parado en la figura de extinción de dominio como si fuera el paladín en contra de la corrupción. Usted acaba de mencionar que hay sectores externos que estarían empujando por la aprobación de esto. ¿A qué sectores nos referimos? Bueno, los Estados Unidos no ha sido tímido en indicar que esto es uno de los puntos que ellos tienen como norte. Incluso el presidente Luis Abinader lo ha dicho en algunas reuniones, incluso reuniones posteriores a reunirse con el representante de la embajada local. O sea, quizá ellos son lo principal, incluso los asesores que han estado trabajando el proyecto de ley, algunos son recomendados y vienen de fuera. Que en un foro que hubo hace un par de semanas incluso se discutían temas muy interesantes sobre la ley y era evidente, o por lo menos para mí era evidente, que cuando uno trae esos conceptos de fuera del país sin estudiar la idiosincrasia del dominicano, como por ejemplo, el dominicano es de naturaleza informal. Nuestra economía tiene un ámbito informal muy importante que incluso la misma renta, la DGI, ha tenido que crear mecanismos alternos y transversales para grabar cosas porque ellos dicen que hay un mercado informal muy grande y que la informalidad trae, a raíz de eso, obviamente, personas que no son sofisticadas. Entonces, si usted se va, por ejemplo, a un ganadero en Atomayor que tiene probablemente 15, 20, 30 millones de pesos en ganancia en un año y él no tiene una contabilidad organizada, esa persona pudiera ser afectada por la ley de extinción de dominio, no porque hizo algo malo, sino porque se está obviando la idiosincrasia del dominicano, que es informal. ¿A quién debería preocuparle más la aprobación de un proyecto como este? A los que saben, por supuesto, que están involucrados en temas de lavado de activos, por tema de narcotráfico, por tema de corrupción. ¿Quiénes son los que podrían estar en este momento más preocupados y tratando de mover los hilos para que este proyecto no avance? Bueno, yo pienso que la persona que más preocupada debe estar es todo el ciudadano que tenga bienes. Eso puede sonar tonto, pero la razón es la siguiente. La ley tiene una dispensa de que se puede apoderar al Ministerio Público mediante una denuncia anónima. Eso quiere decir que yo, hasta para hacerle una maldad a usted, puedo llamar al Ministerio Público y decirle al Ministerio Público, tengo información de que los bienes que están en casa de campo fueron adquiridos con dinero ilícito. Pero y cierro el teléfono. Pero eso es terrible. Terrible. Y cierro el teléfono. Y ya el Ministerio Público legalmente, si el proyecto de ley se aprueba como está, estaría habilitado para depurar su vida completa, evaluar todo lo que usted ha hecho ahora, antes y después, y entonces a raíz de eso decidir, no solamente si eso fue así, sino que también si encuentran otra cosa, también lo van a perseguir por eso. Entonces, esa brecha de que a usted lo investiguen con todas las herramientas que tiene el Ministerio Público para hacerlo, por una mera denuncia anónima, es una de las voces de alerta que nosotros debemos darnos cuenta de que esa ley
Aunque es importante, no se puede ir así, porque nosotros no podemos dar un cheque en blanco al Ministerio Público, y más cuando ya vimos una experiencia de qué sucede cuando el Ministerio Público está mal administrado. Cuando está en Entonces, manos de algún político interesado. exacto. Entonces, nosotros tenemos hoy a doña Miriam, que es una persona que todos nosotros podemos dormir tranquilos, que no va a abusar de esa ley, pero no pudiéramos decir lo mismo quizás hace 2, 3, 4 años. No pudiéramos decir lo mismo tampoco del futuro, porque todavía no se ha modificado la Constitución. Entonces, hay que tener cuidado con esos cheques en blanco, porque ahora mismo estamos en un ambiente relativamente seguro y sabemos que ella no va a abusar de eso. Pero y ayer o mañana no tenemos esa certeza. Correcto. Y entonces, aparte de este tema, de esa entrega al portador, al Ministerio Público para cualquier investigación, ¿qué otros aspectos del proyecto podrían ser cuestionables? A mí me parece que el elemento que mencionamos ahorita de la retroactividad es el más peligroso, porque eso quiere decir que transacciones que se hicieron en un ámbito de que la ley ni siquiera se veía venir, pueden ser de nuevo depuradas y revividas. Y yo le voy a poner un ejemplo. Nosotros acabamos de pasar por un proceso de depuración fiscal. Esa ley de amnistía, como se le llamaba, que la ley de revalorización, hizo que muchísimas personas pudieran reintegrarse a la normalidad fiscal. Personas que tenían algún tipo de desorden pudieron llegar a un acuerdo de pago, pagar y se limpiaron, para ponerlo en un buen dominicano. Como la ley todavía no discrimina cuáles son los tipos penales que pueden ser o que deben entrar dentro de la ley de extinción de dominio, nada quita que mañana, por un delito fiscal antiguo, que ya fue entre comillas depurado, se puede acceder también a una imputación por esa ley. Otro elemento muy importante es, además de ese, es el hecho de que no hay forma alguna de nosotros asegurar que luego de una denuncia, en este caso anónima, la persona afectada pueda ser resarcida, porque incluso el anonimato de quien lo denunció es parte integral de la ley. Y eso atenta contra mi derecho, en caso de que sea a mí, de defenderme de esa persona, porque si usted hoy me pone una querella frívola y sin sustento, yo mañana puedo demandarlo por uso abusivo de la vía de derecho. Entonces, si nosotros hilvanamos todos los problemitas que tiene la ley, retroactividad, imprescriptibilidad, ese tema del anonimato, incluso la repartición de los bienes, a mí me parece curioso que los bienes que se recuperen, según la ley, se van a repartir entre partes interesadas, 50% para el Estado Dominicano, 25 al Poder Judicial, el juez, y 25 al Ministerio Público, el que está acusando. Eso es como que nosotros mañana digamos que a los oficiales del Intran, por cada multa que ponga, se le va a dar un incentivo. Eso es contraproducente para un ejercicio, vamos a decir, saludable de ese derecho. Este ejemplo que acabas de poner del Intran me llamó la atención. ¿Eso no es así? Hay rumores de que en diciembre como que hay algo, pero nunca lo hemos visto materializarse. Bueno, es un proyecto que sin duda se deberá revisar en detalle, ¿no? Y podríamos estar hablando muchísimo tiempo del tema. Pero también quiero que conversemos sobre el proyecto de Código Penal. Si nos puedes actualizar y si estás al tanto de las discusiones que se dieron el fin de semana, en el que la Comisión Bicameral estuvo una vez más revisando en detalle qué pasó allí, o sea, qué se decidió, hubo algún cambio sustantivo con lo que ya habían presentado anteriormente o qué podemos esperar. Mira, yo pienso que el Código Penal estaba consensuado casi a un 95%. Cuando yo digo eso me refiero a que, aunque los números pudieran variar para arriba o para abajo, el consenso sobre las novedades que tenía el Código estaba más o menos consensuadas en la sociedad y en el cuerpo legislativo. Sabemos que hay puntos muy importantes para algunos sectores de la sociedad que no se habían puesto de acuerdo, y fue lo que llamó a la necesidad de volver a tener la discusión. En ese retiro que hicieron en el hotel, que aunque evidentemente a nosotros no hace ruido que tengan que irse a un hotel a tener esa discusión, yo siempre decía que no necesariamente eso es algo malo, porque la verdad es que ya estamos cansados de las discusiones y nosotros los abogados nos hemos dado cuenta de que tenemos años de deuda legislativa con ese código. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con un código que tiene 200 años. Estamos trabajando con un código que en aquel entonces las vacas eran relevantes. Y nosotros tenemos delitos que todos los días están muchísimo más modernos, están evolucionando. Entonces, esa carrera de la legislación detrás del genio delictivo de la persona, del ser humano, generó una deuda legislativa importante. A raíz de las discusiones, tengo entendido, aunque todavía no se ha anunciado formalmente cuál va a ser el consenso al que se llegó, tengo entendido que esos puntos importantes que no se habían puesto de acuerdo, aborto,
y todos esos temas que son puntuales y son también muy difíciles de consensuar, aparentemente se quedaron igual. Es decir, no se le dio la importancia que algunos sectores de la sociedad se le querían dar de incluirlos en el código modificado. Dicho eso, queda pendiente saber cuál va a ser la fórmula legislativa que ellos le van a aplicar tanto a esos puntos importantes como a otros. Por ejemplo, se ha discutido mucho qué va a pasar con la responsabilidad penal de los partidos políticos. Los partidos políticos le quitan esa responsabilidad desconociendo que un partido político es una sociedad comercial, como todas las otras que sí retienen una responsabilidad penal, pero también desconociendo que tienen una incidencia social mucho más. Y lo estamos viendo con el tema ahora, por ejemplo, de los aportes en campaña, que debería ser también una llamada de alerta de por qué ese punto debe ser reconsiderado. Pero además de eso, el código, como ya ha sido consensuado varias veces, yo diría que a un 90-95%, yo espero que cuando se rinde el informe de la comisión que se fue al hotel, que causó mucho ruido, pero creo yo que generó entonces una decisión potable, consensuada, y que hasta los sectores que no estén de acuerdo deben decir, bueno, se le dio el chance, porque el que no está de acuerdo no puede imponer su punto de vista. Lo más que puede esperar es que se discute, y se discutió varias veces. Nosotros yo pienso que podemos tener entonces la posibilidad de tener un código penal moderno y que posteriormente se tengan las discusiones necesarias para que con una legislación moderna que se le meta transversalmente por una modificación más adelante, pues entonces se pueda avanzar en esos puntos que se quedaron en el aire. Mira, vamos a tener que hacer una breve pausa, pero le voy a pedir que nos acompañe un par de minutos más para una pregunta adicional que tengo. Vamos a una breve pausa en No se diga más y ya volvemos. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más.